Bienvenidos a la clase acerca de las presuposiciones de la programación neurolingüística del curso Comunicación Eficaz con PNL. En esta ocasión vamos a referirnos a las presuposiciones de la PNL, las cuales son ciertas ideas que se asumen previamente en esta disciplina. Las presuposiciones consisten en creencias o suposiciones inconscientes que se vinculan a una acción, una creencia o una afirmación y que le otorgan sentido. Hay algunas herramientas de PNL que son muy famosas y quizás algunos de ustedes hayan estado en contacto con algunas de ellas. Las herramientas que vamos a ver hoy son básicas. Dije que PNL era como las matemáticas, ¿verdad? Existen algunos elementos que son esenciales y no pueden faltar. Son elementos básicos que sirven como base para construir el resto. Pero hay algo muy importante que mucha gente que se acerca a la PNL deja pasar o a lo que no le da la suficiente importancia, que son las presuposiciones desde las cuales operamos los practicantes de PNL. Estas presuposiciones son asumidas por el modelo para después construir todo lo demás. Cada persona que está entrenada en PNL podría crear sus propias técnicas y herramientas, pero siempre dentro del marco de estas presuposiciones. La primera gran presuposición básica que ya hemos mencionado es que el mapa no es el territorio, es decir, que los seres humanos construimos modelos de la realidad. Al saber que cada uno construye su modelo de la realidad, debo estar atento al modelo que estoy construyendo yo y al que está construyendo el otro y buscar comprenderlo. No significa que tenga que estar de acuerdo con él, pero esta comprensión me facilita comunicarme mejor, entre otras cosas. Otra presuposición es que la mente y el cuerpo son parte del mismo sistema y se afectan mutuamente. Cuando estoy pensando en algo, tengo ciertas representaciones mentales. Por ejemplo, si me imagino unas futuras vacaciones, empiezo a construir en mi mente una imagen de lo que veo. Para algunos puede ser el mar, para otros las montañas, quizás me veo allí o aprecio el paisaje como si lo viera con mis propios ojos. También van apareciendo sonidos en mi pensamiento, quizás hay silencio, tal vez cantan los pájaros, quizás hay personas que hablan y se generan también sensaciones, quizás frío, quizás calor. Eso está sucediendo en mi cerebro permanentemente. Voy generando ciertas representaciones mentales, pero también, mientras pienso en ello, puedo prestar atención a mi corporalidad, a cómo está mi cuerpo en un determinado momento, cómo estoy respirando, cómo está mi postura, cómo está mi tensión, mi bioquímica, mi energía. Hay un montón de elementos que tienen que ver con cómo está mi fisiología y mis representaciones internas que van a construir el estado en que me encuentro en un determinado momento. Por eso es importante hacerme consciente de ello, porque puedo cambiar mi estado mental y emocional mediante la PNL. A veces, por ejemplo, cuando tenemos un bajón, adoptamos una actitud y un tono de voz más bajo, lo que también influye en nuestros pensamientos que quizás sean más limitantes, y todo esto tiene un efecto en nuestro estado interno y se ve reflejado en nuestra conducta externa. Si quiero hacer un cambio en mi estado interno, puedo hacerlo desde mi representación mental, lo que estoy pensando, o desde mi fisiología, por ejemplo saliendo a correr, haciendo ejercicio o poniendo una música entretenida. Por ello proponemos en PNL tener una actitud de curiosidad, de querer enterarse cómo funcionan las cosas para poder hacer un cambio en nuestra vida. También es importante estar atentos a los estados internos de los demás y no adivinar, sino calibrar y chequear qué les puede estar pasando. En relación a todo esto, proponemos estar atentos a esta presuposición de que mente y cuerpo forman parte del mismo sistema y se afectan mutuamente, sobre la cual nos seguiremos explayando más adelante.
En PNL proponemos que nosotros podemos intervenir en nuestros propios estados internos y a veces también estamos influyendo en los estados internos de los otros, consciente o inconscientemente. Como profesores, a veces buscamos generar curiosidad en nuestros alumnos a través de diferentes estrategias, como esconder información o narrar una historia. De esta manera podemos cambiar nuestros propios estados internos y afrontar de manera distinta las situaciones que nos presentan. Otra presuposición de la PNL que me gusta especialmente para trabajar con mis alumnos es que toda conducta tiene un propósito adaptativo positivo cuya intención es mantener el equilibrio del sistema. Esto significa que como seres humanos hacemos las cosas con un propósito y para obtener un beneficio, incluso si son hábitos que nos gustaría cambiar. Por ejemplo, quizás quisiéramos alimentarnos de otra manera, despertarnos en otro horario o empezar a hacer ejercicio regularmente, pero a menudo no lo hacemos. No obstante, las conductas que estamos realizando tienen un propósito adaptativo positivo. En otras palabras, estamos haciendo lo mejor que sabemos en este momento, lo mejor que podemos dentro del equilibrio de nuestro propio sistema y a veces de sistemas familiares u otros sistemas a los que pertenecemos. Es importante destacar que cuando decimos que cada conducta tiene un propósito adaptativo positivo, no implica que la conducta sea buena. A veces nuestras conductas pueden ser cuestionadas por no ser las mejores, pero las seguimos haciendo, porque no hemos sido capaces de encontrar una manera alternativa para satisfacer esa intención positiva que la conducta tiene. Esta presuposición es fundamental no solo para nosotros, sino también para los demás, ya que nos permite conectarnos con la compasión y entender a los demás de la misma manera que nos gustaría ser entendidos. Es importante comprender que si alguien hace algo, lo hace por algo, y muchas veces lo que hacemos en PNL es buscar cuál es la intención positiva de esa conducta para que la persona pueda encontrar un mecanismo alternativo que le permita lograr ese mismo resultado. Buscamos formas de mejorar la situación y encontrar otra manera de satisfacer esa intención positiva. En resumen, el comprender que cada conducta tiene un propósito adaptativo positivo nos permite conectarnos con los demás de una manera más empática y compasiva. También nos permite encontrar maneras alternativas para lograr los mismos resultados y hacer cambios positivos en nuestra vida. Otra presuposición es que toda persona tiene los recursos para lograr los cambios que ella desee. Posee los recursos que necesita para cambiar, para aprender, para crecer, para evolucionar. Esta presuposición también me apasiona porque es más poderoso si yo me paro así frente a las personas en lugar de juzgarlas o de ponerle etiquetas diciendo que alguien es de tal manera o de tal otra. Hace muchos años una maestra podía decirle a los padres de un chico que era muy inteligente o que era un burro, cosa que hoy no sería avalada de ninguna manera. En aquella época se creía que las personas nacían de una manera y listo. La ciencia ha evolucionado bastante para ver todas las transformaciones que se pueden hacer. Si yo me paro frente a las personas con una mirada apreciativa, pensando que tienen los recursos, y me paro así frente a mis alumnos y creo que los pueden desarrollar, que pueden más, que van a ser mejores, que pueden crecer, pero también lo hago conmigo y con los demás, incluyendo mi pareja, mis colegas, mis jefes, creyendo que poseemos los recursos que necesitamos para cambiar, me muevo desde un lugar de confianza y eso seguramente facilitará que los recursos se pongan en juego. Además, teniendo en cuenta la otra presuposición, que si alguien hace algo de una manera, lo hace porque tiene ese propósito adaptativo, que es mantener el equilibrio del sistema,
comprender que en ocasiones tenemos conductas defensivas para protegernos. Usamos esas conductas defensivas porque son las mejores opciones que encontramos para sentirnos seguros. Si supiéramos cómo hacerlo de otra manera, lo haríamos. A veces vemos personas que se protegen mucho porque no ven otras opciones para lograr el resultado deseado. En PNL trabajamos mucho desde el estado presente hacia el estado deseado, es decir, evaluando qué es lo que tengo yo hoy en cualquier ámbito de mi vida donde no estoy contenta con lo que tengo y quizás me gustaría vivir en otro lado, tener otro trabajo, tener otro tipo de relaciones o mejores resultados en mi trabajo. Si tengo todo lo que quiero, buenísimo, pero si en algún área de mi vida no tengo lo que quiero, estoy en un estado presente que difiere de mi estado deseado. Quejarse constantemente de lo que no se quiere no conduce al estado deseado, sino que lo fortalece aún más ese estado no deseado. Para lograr el cambio es fundamental visualizar el lugar donde se quiere llegar, cómo y cuándo sería, qué sentiría, qué vería, qué escucharía en ese lugar. Luego, para alcanzar ese estado deseado, se necesitan recursos internos. Por eso, cuando decimos que todas las personas poseen los recursos que necesitan para cambiar, nos referimos a este tipo de recursos internos. Para lograr cualquier objetivo se necesitan recursos como coraje, disciplina, claridad, seguridad, dependiendo de cada persona y su objetivo. Y los objetivos pueden ser tan variados como hacer un viaje, mudarme a otro país, recibirme, ser más efectivo en mi trabajo, cualquier cosa que yo deseara en la vida. Entonces, los recursos que necesito para lograr eso que quiero, seguramente alguna vez ya los experimenté. Seguramente alguna vez me sentí segura, alguna vez me sentí con coraje y alguna vez tuve confianza o fui clara. Lo que buscamos en PNL es que la persona conecte con esos recursos que ya posee y a veces necesitamos potenciarlos aún más. Y aún si la persona te dijera nunca me sentí segura, siempre puede tener un modelo de alguien que ve como seguro o claro, por lo tanto sabe lo que es la seguridad o la claridad. Tiene un referente, alguien que podría ser como una especie de mentor. Entonces la llevamos a conectarse con eso y ayudarla a que desde ese proceso tenga ese recurso que le permita después hacer la transición hacia el estado deseado. Una vez que la persona ha conectado con sus recursos internos, las conductas que se necesitan para hacer el cambio comienzan a aflorar. Por eso me gusta la presuposición de PNL que dice todas las personas tienen los recursos que necesitan para cambiar, porque me ayuda a creer en las posibilidades y evitar la frustración. Finalmente, me encanta cuando hago una pregunta o solicito voluntarios y si nadie responde, espero en silencio. Siempre hay alguien que puede aparecer desde un lugar de confianza en los demás. Otra presuposición importante es que el valor positivo de cada persona se mantiene constante mientras que es cuestionado lo valioso o útil de las conductas internas y externas. Es decir, se cuestiona la conducta, pero no a las personas. Es importante no etiquetar y hablar solo de conductas. Esto es relevante también cuando educamos a nuestros hijos. Por ejemplo, si rompen algo, no es adecuado decirles que son descuidados o incapaces, sino señalarles la conducta errónea que realizaron y su impacto para que la próxima vez lo hagan mejor. No se descalifica a los hijos porque hayan tenido un mal desempeño en una conducta, no se les debe dar un feedback negativo sobre su identidad porque podría llevarlos a creerlo. Cada uno de nosotros en algún momento nos hemos creído cosas que no son verdad y que después decimos, por ejemplo, soy una despistada o soy malhumorado. Proponemos cuestionar la conducta,
pero no lo valioso de la persona en sí. Si un alumno dice no tenía talento, desde el lenguaje puedo reencuadrar y decir hasta ahora no estás logrando tal cosa. En el futuro, quizás puedas explorarlo de otra manera. Y la última presuposición de la PNL que veremos en esta oportunidad es: si lo que hace no funciona, haga otra cosa. Es decir, fomentar la actitud de búsqueda permanente de crecimiento, de evolución y de aprendizaje que está en el corazón de la PNL. Es importante que me dé cuenta de que si estoy siguiendo un camino y no estoy obteniendo los resultados deseados, comience a buscar qué otra cosa puedo hacer. A veces, moverse desde estas presuposiciones puede ser un desafío. Es posible que puedas aprender otras herramientas de PNL sin las presuposiciones, pero no será lo mismo. Podemos aprender si una persona es visual, auditiva o kinestésica, tema que desarrollaremos a continuación, y no necesitamos las presuposiciones para hacerlo. Sin embargo, la verdadera PNL se construye dentro de un marco ético de apreciación por el otro y de búsqueda de resultados efectivos. Todas estas presuposiciones resultan muy valiosas a la hora de enfrentar distintas situaciones en nuestro día a día. Además, el entorno de enseñanza-aprendizaje es un excelente lugar para ponerlas en práctica. Te propongo un ejercicio práctico para que puedas experimentar cómo las presuposiciones de la PNL pueden ayudarnos a mejorar nuestra comunicación en el aula. Pensá para ello en una situación de comunicación frustrante que hayas tenido recientemente con un alumno o un grupo y reflexiona cómo podría cambiar tu percepción de la situación aplicando alguna de las presuposiciones de la PNL. Te recomiendo que pienses un ejemplo antes de continuar viendo el video. Esta reflexión es especialmente útil para los docentes, ya que desarrollar creencias que faciliten la relación con los alumnos y el aprendizaje es fundamental en nuestra tarea. Por ejemplo, si en una clase captamos algo en el comportamiento no verbal de un alumno que a priori nos hace pensar que no nos presta atención, podría ser correcta nuestra interpretación o no. El tema es cómo reaccionamos de la mejor manera posible a lo que sucede. Aplicando la presuposición de que el mapa no es el territorio, podría darme cuenta de que mi interpretación de los comportamientos del alumno puede ser errónea y preguntarle de manera empática si necesita ayuda para seguir la clase. También podría utilizar la presuposición de que toda conducta tiene un propósito adaptativo positivo en caso de que nos demos cuenta de que una situación nos pone nerviosos o nos frustra, para comprender cómo se genera esa emocionalidad en nosotros como docentes y evaluar si la respuesta que estamos teniendo es la más funcional que podríamos dar y, en caso contrario, evaluar nuevas opciones. También se podría aplicar esta suposición al comportamiento de los alumnos para comprender que si están respondiendo de cierta manera es la mejor manera que conocen hasta ahora. Y quizás podamos mostrarle otros caminos y en algunas ocasiones incluso aceptar que quizás en este momento tengan otras prioridades. Otra presuposición de la PNL útil para los docentes es que todas las personas poseen los recursos que necesitan para lograr los cambios que ellas deseen. Si un grupo de alumnos está teniendo dificultades para aprender, en lugar de atribuirlo a su falta de capacidad, podemos asumir que esos alumnos ya tienen los recursos internos necesarios para aprender y buscar maneras de ayudarlos a poner esos recursos en juego. Los invito a seguir reflexionando sobre diferentes situaciones que suceden en el aula y a utilizar las presuposiciones de la PNL para alcanzar una mayor plenitud de recursos y mejores resultados.
Próximamente estaremos brindando más herramientas para que puedan poner en práctica estas presuposiciones de manera efectiva y mejorar su desempeño como docentes. La PNL, en síntesis, se asienta sobre un conjunto de presuposiciones con las que construye su modelo y fomenta su utilización práctica. Algunas de las presuposiciones de la PNL son: el mapa no es el territorio, mente y cuerpo son parte del mismo sistema y se afectan mutuamente, toda conducta tiene un propósito adaptativo positivo cuya intención es mantener el equilibrio del sistema, toda persona tiene los recursos que necesita para lograr los cambios que ella desee, el valor positivo de cada uno como persona se mantiene constante mientras que es cuestionado lo valioso o útil de las conductas internas y externas, y si lo que hace no funciona, haga otra cosa. Muchas gracias por tu atención.